Este video se trata de 10 datos sobre el ejército ruso. Potencia, tecnología y estrategia. El ejército ruso es una de las fuerzas militares más temidas y respetadas del planeta. Con un arsenal nuclear colosal, armas revolucionarias y una historia marcada por conflictos y avances, Rusia sigue siendo un gigante en el escenario global. ¿Pero qué lo hace tan poderoso? ¿Cuáles son sus secretos, sus números reales y sus capacidades ocultas? En este video, desglosamos 10 datos clave que definen al ejército ruso, desde su servicio obligatorio hasta sus bases en el Ártico y su sombra en guerras clandestinas. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de esta máquina de guerra? Comenzamos. El ejército ruso, oficialmente conocido como las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, se mantiene como una de las instituciones militares más grandes y capaces del mundo en 2024, con aproximadamente 1 millón de efectivos en servicio activo, sin incluir reservistas y fuerzas paramilitares, lo que lo posiciona como el quinto ejército más numeroso a nivel global, solo por detrás de China, India, Estados Unidos y Corea del Norte. Esta impresionante fuerza se divide en 3 ramas principales: las fuerzas terrestres, la aviación militar, VKS, y la Armada, complementadas por fuerzas estratégicas independientes como las tropas de misiles de designación estratégica, encargadas del arsenal nuclear, y las fuerzas aerotransportadas, VDV, consideradas de élite. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia heredó no solo la mayor parte de su equipamiento militar convencional, como tanques, artillería y aviones, sino también el arsenal nuclear más grande del mundo, con aproximadamente 5.977 cabezas nucleares según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI, en 2024, una capacidad que mantiene su estatus como superpotencia. Aunque su presupuesto militar oficial ronda los 109.000 millones de dólares anuales, tercero a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y China, el conflicto en Ucrania ha llevado a gastos extras no declarados, redirigiendo recursos económicos e industriales hacia la producción acelerada de armamento. Su estructura combina tecnología de punta, como los misiles hipersónicos Avangard o los cazas Stealth Su-57, con equipos soviéticos modernizados, ejemplo, los tanques T-72B3, reflejando tanto sus avances como limitaciones logísticas. Además, el servicio militar obligatorio de 12 meses para varones, reducido desde 24 meses en 2024, asegura un flujo constante de reclutas, aunque con críticas por hazañas y evasión. La influencia rusa se extiende más allá de sus fuerzas regulares, con grupos como el Wagner, aunque oficialmente desmantelado en 2023, que operó como brazo mercenario en África y Medio Oriente. Desde el Ártico, donde Rusia ha construido bases militares como Trébol Ártico para controlar rutas y recursos, hasta sus intervenciones en Siria o Ucrania, el ejército ruso sigue siendo un pilar del poder geopolítico de Moscú, combinando disuasión nuclear, capacidades asimétricas y una férrea cadena de mando bajo el liderazgo de Vladimir Putin. El ejército ruso es, en esencia, el heredero directo de las Fuerzas Armadas soviéticas, una herencia que se manifiesta tanto en su doctrina militar como en su equipamiento y estructura organizativa. Cuando la URSS colapsó en 1991, Rusia asumió el control de aproximadamente el 75% del arsenal convencional soviético, incluyendo más de 22.000 tanques, 35.000 vehículos blindados, 8.000 sistemas de artillería y cerca de 15.000 aviones militares, además de la totalidad de las armas nucleares estratégicas. Esta transición no fue simplemente una transferencia de equipos, sino que implicó la adopción de una compleja infraestructura industrial militar. El complejo militar industrial ruso actual conserva muchas de las fábricas y diseños soviéticos, y una doctrina de combate que prioriza la artillería masiva, la guerra electrónica y los misiles balísticos. Los sistemas de armas soviéticos, aunque envejecidos, siguen formando la columna vertebral de las fuerzas rusas. Los tanques T-72, modernizados a versiones como el T-72B3, los sistemas de misiles tácticos Iskander, los cazas Su-27 y los icónicos helicópteros Mi-24 siguen siendo fundamentales en el inventario actual. Sin embargo, esta dependencia del legado soviético también ha revelado vulnerabilidades, particularmente en la guerra de Ucrania, donde equipos obsoletos, problemas de mantenimiento y tácticas rígidas han limitado la efectividad rusa.
Aún así, Moscú ha sabido modernizar selectivamente este arsenal. El sistema de misiles S-300, diseñado en los 70, evolucionó al S-400 y ahora al S-500, mientras que los cohetes espaciales soviéticos sirvieron de base para los modernos misiles hipersónicos. La industria de defensa rusa, aunque afectada por sanciones occidentales, sigue produciendo variantes actualizadas de diseños soviéticos, como el fusil de asalto AK-12, evolución del AK-74, o los submarinos Borei, basados en tecnología de los Typhoon soviéticos. Esta dualidad entre innovación y tradición define al ejército ruso actual, un gigante que avanza hacia el futuro sin poder desprenderse completamente de su pasado soviético, lo que le da una identidad única pero también plantea desafíos logísticos y estratégicos en los conflictos modernos. Con 5.977 cabezas nucleares declaradas en 2024, según el sitio, Rusia posee el mayor arsenal atómico del mundo, superando incluso a Estados Unidos. Esta impresionante fuerza disuasiva se compone de un triada nuclear completo, misiles balísticos intercontinentales, y, como el RS-28 Sarmat, apodado Satanás II por la OTAN, con un alcance de 18.000 kilómetros, y capacidad para transportar 10-15 ojivas más, bombarderos estratégicos como el Tu-160M Cisne Blanco, capaz de lanzar misiles de crucero nucleares a 12.000 kilómetros de distancia, y submarinos nucleares de clase Borei, armados con 16 misiles Bulava cada uno. La doctrina militar rusa, actualizada en 2020, permite el uso preventivo de armas nucleares en caso de amenaza existencial, lo que ha generado preocupación internacional durante la guerra en Ucrania. El sistema Perimetr, conocido como Dead Hand, heredado de la era soviética, podría lanzar automáticamente un contraataque nuclear incluso si el liderazgo político-militar fuera eliminado. Aunque el tratado New START limita a Rusia y Estados Unidos a 1.550 cabezas nucleares desplegadas, Moscú ha desarrollado nuevas armas estratégicas como el misil hipersónico Avangard, que vuela a Mach 20, y el torpedo nuclear Poseidón, diseñado para crear tsunamis radiactivos. La modernización nuclear ha consumido el 19% del presupuesto militar ruso en la última década, priorizando la invulnerabilidad de sus sistemas. Los hilos de misiles están profundamente fortificados, los submarinos patrullan bajo el hielo ártico y los trenes de combate de Rusia, similares a los soviéticos Skalpel, garantizan la unidad. Sin embargo, expertos cuestionan la capacidad real de mantener este arsenal. Algunos ciclos soviéticos, como los R-36M2, están cerca del fin de su vida útil, mientras las sanciones dificultan la producción de componentes electrónicos avanzados. La retórica nuclear de Putin, combinada con ejercicios anuales como dron, que simulan ataques masivos, refuerza su papel como herramienta política más que militar. En esencia, las armas nucleares siguen siendo el pilar que mantiene a Rusia como superpotencia, compensando sus debilidades convencionales frente a la OTAN y asegurando su influencia geopolítica global. Rusia se ha posicionado como pionera mundial en el desarrollo de armas hipersónicas, una categoría de armamento que redefine los paradigmas de la guerra contemporánea al combinar velocidades superiores a Mach 5, 6.174 km por hora, con maniobrabilidad impredecible, capaz de evadir cualquier sistema de defensa antimisiles actual. Este salto tecnológico comenzó a materializarse en 2018 con el anuncio del Avangard, el primer planeador hipersónico estratégico operativo en el mundo, que puede transportar una ojiva nuclear de 2 megatones mientras realiza complejas maniobras en la atmósfera a Mach 20, 24.500 km por hora, reduciendo el tiempo de reacción del enemigo a apenas minutos. El sistema Kinsal, misil aire-tierra lanzado desde cazas MiG-31K, alcanza Mach 10, 12.348 km por hora, con un alcance de 2.000 km y precisión de 1,5 metros, siendo desplegado operativamente en Ucrania desde 2022 como demostración de capacidad. La Marina rusa complementa este arsenal con el Zircon, misil crucero hipersónico naval que vuela a Mach 9, 11.113 km por hora, con alcance de 1.000 km, diseñado para destruir portaaviones y fortificaciones costeras. Estos desarrollos se apoyan en décadas de investigación soviética en cohetería avanzada, particularmente los trabajos del Instituto Central de Investigación Científica de Máquinas Automáticas, SNIMASH, y la Corporación Táctica de Misiles, KTRV, combinados con avances en materiales compuestos que resisten 2000 grados de fricción atmosférica y sistemas de guiaje por inteligencia artificial.
A diferencia de los SIGINT tradicionales, que siguen trayectorias balísticas predecibles, estas armas vuelan en trayectorias atmosféricas planas controladas por superficies aerodinámicas, haciendo inútiles los sistemas como el Aegis estadounidense o el Iron Dome israelí. El complejo industrial militar ruso ha priorizado esta tecnología como respuesta asimétrica a la superioridad convencional de la OTAN, con al menos 12 proyectos hipersónicos en desarrollo, incluyendo el misil Smevik para submarinos, y el interceptador S-550 para defensa antiaérea. Sin embargo, limitaciones presupuestarias han retrasado la producción masiva. Solo existen 3 regimientos equipados con Avangard, 20 vehículos en total, y 10 MiG-31K modificados para Kinzhal. Pese a esto, el factor psicológico es enorme. Estas armas han forzado a Estados Unidos a acelerar sus propios programas, AGM-183 a Aru y AUK, iniciando una nueva carrera armamentista que podría definir el equilibrio de poder del siglo XXI. Las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia, VDV, fundadas en 1930, constituyen un cuerpo de élite único con 72.000 paracaidistas profesionales organizados en 4 divisiones y brigadas especiales, caracterizados por sus boinas y camisetas azul-blanco, que operan independientemente del Ministerio de Defensa bajo mando directo del Cuartel General Nacional. Equipados con tecnología exclusiva como los vehículos $4 millones bermudeños, paracaidables con tripulación dentro, y rifles AK-12, combinan movilidad estratégica, despliegue aéreo, terrestre y anfibio en menos de 18 horas, con capacidad de combate pesado, evolucionando desde paracaidismo clásico hacia operaciones de asalto vertical profundo y reacción rápida, como demostraron en Hostomel, 2022, o Siria. Su entrenamiento extremo, -40 grados a +60 grados, dominio de técnicas halo diagonal AO, y combate urbano los posiciona como la fuerza más versátil de Rusia, aunque su desempeño en Ucrania reveló vulnerabilidades logísticas pese a su valor. En 2024, incorporaron sistemas como el lanzallamas termobárico TOS-2 y drones Lancet, manteniendo su rol de vanguardia con unidades de élite como el 45º Regimiento Spetsnaz para misiones encubiertas globales, simbolizando el espíritu ofensivo ruso bajo el lema "Nadie excepto nosotros". El servicio militar obligatorio en Rusia, establecido constitucionalmente como un deber sagrado para todos los varones entre 18 y 27 años, es el mecanismo clave que garantiza el flujo constante de soldados al ejército ruso, aunque en 2024 enfrenta una crisis sin precedentes debido a la guerra en Ucrania y el rechazo social creciente. Desde la reforma de 2024, el periodo de servicio se redujo de 12 a 6 meses para reclutas sin formación superior, y a 4 meses para universitarios, un cambio polémico que busca paliar la escasez de efectivos tras las altas bajas en el conflicto ucraniano, pero que ha comprometido la preparación de las tropas, ya que el entrenamiento básico se limita a apenas 45 días antes del despliegue operativo. Cada año, aproximadamente 260.000 jóvenes son convocados en las convocatorias de primavera y otoño, aunque se estima que un 30% evade el servicio mediante exenciones médicas, frecuentemente compradas, estudios universitarios, que otorgan prórrogas, o la huida al extranjero. En 2023, al menos 700.000 rusos en edad militar abandonaron el país según datos independientes. Las condiciones del servicio son infames: hazing o dedovshchina, violencia entre reclutas, instalaciones precarias y muertes no combatientes, oficialmente 21 casos en 2023, aunque ONGs reportan cifras mayores, lo que ha generado protestas de madres de soldados y campañas como no al servicio militar. Para compensar la deserción, el gobierno ha implementado medidas draconianas, prohibición de salida del país para hombres en edad militar, reclutamiento militar mediante notificaciones automáticas sin importar dosis públicas, y ofertas de ciudadanía rápida a migrantes asiáticos que sirven. Paralelamente, el Ministerio de Defensa promueve contratos voluntarios, con sueldos de hasta $200.000 mensuales, $2.200 estadounidenses, y beneficios hipotecarios, atrayendo a jóvenes refugiados. Este sistema de reclutas forzosos más profesionales explica por qué Rusia tiene 1 millón de efectivos activos, pero la calidad de las tropas es irregular, mientras las unidades de élite como la VDV
Spetsnaz son 100% profesionales. Las brigadas de infantería movilizada en Ucrania muestran entrenamiento insuficiente y moral baja. Con una población en declive, la cohorte de 18 años se reducirá un 40% para 2030 según Rosstat. El Kremlin enfrenta un dilema existencial: cómo sostener su máquina de guerra sin recurrir a impopulares movilizaciones masivas como la de septiembre de 2022, que provocó el mayor éxodo de rusos desde la revolución de 1917. El grupo Wagner, fundado en 2014 por el exteniente coronel del GRU Dmitry Utkin, y con estrechos vínculos con el oligarca Yevgeny Prigozhin, operó durante casi una década como el brazo mercenario clandestino del Estado ruso, combinando operaciones militares en ultramar con la protección de intereses económicos de Moscú en África y Medio Oriente, hasta su desintegración oficial en 2023 tras la fallida rebelión contra el Ministerio de Defensa ruso. Con una fuerza estimada de 50.000 efectivos en su peak, 2022, incluyendo exmilitares de élite, convictos reclutados en prisiones rusas y veteranos de conflictos como Siria y Libia, Wagner introdujo un modelo híbrido de guerra donde operaba con autonomía táctica pero con financiamiento estatal encubierto, permitiendo al Kremlin negar responsabilidad en zonas grises como el Donbass, 2014-2022, o el Sahel africano. Su arsenal incluía desde tanques T-90 hasta sistemas antiaéreos Pantsir S-1, pero su verdadero valor radicaba en tácticas brutales de guerra urbana y psicológica, perfeccionadas en la batalla de Bakhmut, 2022-2023, donde sacrificaron oleadas de prisioneros reclutas para desgastar a las fuerzas ucranianas. Más allá del campo de batalla, Wagner funcionaba como una corporación depredadora, controlaba minas de oro en Sudán, extraía diamantes en República Centroafricana y manejaba instalaciones petroleras en Siria, generando ingresos anuales estimados en $1.000 millones estadounidenses que financiaban tanto sus operaciones como redes de influencia política local mediante sobornos a gobiernos africanos. La relación simbiótica con el Kremlin se fracturó en junio de 2023 cuando Prigozhin lideró una marcha armada hacia Moscú, exigiendo la destitución del ministro de Defensa Shoigu, en un desafío directo a Putin que terminó con el exilio del líder mercenario, y su posterior asesinato en un sospechoso accidente aéreo 2 meses después. Aunque oficialmente desmantelado, el modelo Wagner persiste a través de estructuras sucesoras como el Cuerpo Voluntario Ruso en África, ahora bajo control directo del GRU, mientras antiguos comandantes fueron absorbidos por la Guardia Nacional o contratistas como Redut. Su legado es paradójico: demostró la eficacia de los proxies mercenarios para expandir influencia rusa con negación plausible, pero también reveló los riesgos de crear monstruos que pueden volverse contra sus creadores, dejando lecciones que redefinirán la guerra asimétrica del siglo XXI. En 2024, el presupuesto oficial de defensa de Rusia alcanzó los 109 pesos mil millones, 6.5% del PIB, posicionándose como el tercero más alto del mundo tras Estados Unidos y China, aunque cifras reales, incluyendo gastos encubiertos, superarían los 150 pesos mil millones debido a la guerra en Ucrania. Este incremento histórico, un 70% desde 2021, ha reorientado la economía hacia una producción militarizada, con el 40% del gasto destinado a comprar diagonal reparar armamento, como tanques T-90 y misiles Iskander, mientras industrias civiles sufren por sanciones occidentales que limitan acceso a chips y componentes críticos. El Kremlin ha sorteado restricciones mediante importaciones clandestinas de Irán, drones Shahed, Corea del Norte, artillería y redes de desvío en Asia Central, mientras el rublo se devalúa y la inflación castiga a la población. A pesar de la fachada de autosuficiencia, analistas estiman que Rusia gasta 300 millones de pesos diarios solo en el frente ucraniano, agotando reservas soviéticas y recurriendo a movilizar fábricas de lavadoras para producir blindajes. La prioridad es clara: en 2024, el 35% del gasto federal se destina a seguridad nacional, superando por primera vez a salud y educación juntas, un giro que amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo. Las fuerzas terrestres de Rusia, con aproximadamente 350.000 soldados activos y un arsenal de 12.000 tanques, el mayor inventario mundial en 2024, presentan una mezcla de tecnología avanzada y equipos obsoletos heredados de la URSS, revelando los desafíos logísticos de un ejército que prioriza volumen sobre modernización. La columna vertebral de sus fuerzas blindadas sigue siendo el T-72B3, modernización 2016 del soviético T-72, del que operan unas 2.000 unidades con sistemas de visión térmica Sosnau y blindaje reactivo Contact 5, aunque su diseño de 1969 lo hace vulnerable a misiles modernos como el Javelin.
En paralelo, Rusia despliega cerca de 450 T-90M Prorid, considerados sus tanques más capaces con torreta digitalizada, motor 1130 HP y misiles Reflex, junto a unos 120 T-14 Armata, anunciados en 2015 como revolucionarios, cuyo despliegue masivo se ha retrasado por problemas técnicos y costos, $4 millones estadounidenses por unidad. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha forzado la reactivación de modelos anticuados. Se estima que 800 T-62M, diseñados en 1961, han sido modernizados apresuradamente con ópticas nuevas pero sin protección activa, mientras almacenes siberianos liberan T-55 de los años 50 para roles artilleros. Esta heterogeneidad refleja las limitaciones de la industria rusa, mientras la planta Uralvagonsavod produce apenas 20 T-90M mensuales, versus 200 en época soviética. Las pérdidas en combate, 2,000 más tanques destruidos según Oryx, obligan a improvisar. La doctrina de empleo combina tácticas soviéticas de artillería masiva con innovaciones como los grupos de asalto blindados, tanque más infantería más drones Lancet, aunque la falta de entrenamiento de tripulaciones, 6 semanas versus 6 meses en la OTAN, reduce su efectividad. A pesar de todo, Rusia mantiene ventajas clave, el TOS-1 a Solntsepiok, lanzallamas termobárico con 6 kilómetros de alcance, los sistemas de guerra electrónica Artut-B para cegar drones, y una red logística que prioriza el ferrocarril para mover divisiones enteras hacia fronteras críticas. El futuro es incierto. Proyectos como el T-95, cancelado, o el Kurganets 25, vehículo de infantería, están estancados, mientras Occidente acelera el desarrollo de tanques de nueva generación, dejando a Rusia atrapada entre su legado blindado y los límites de una economía bajo sanciones. Rusia ha transformado el Ártico en un bastión estratégico mediante una red de 13 bases militares modernizadas, destacando la Trébol Ártico en el archipiélago de tierra de Francisco José, una instalación autosuficiente con radares Resonance N capaces de detectar hipersónicos y misiles S-400 para control aéreo. Esta expansión, que incluye puertos como Severomorsk, hogar de la Flota del Norte, y el aeródromo Naguskoye, con pista para cazas MiG-31, busca asegurar el pasaje del noreste, ruta marítima que acorta el viaje hacia Europa en un 40%, y explotar reservas de $35 billones en recursos naturales, petróleo, gas y minerales raros. La Brigada 45 de Fuerzas Especiales Árticas, equipada con vehículos de T-30PM todoterreno y trajes de camuflaje térmico, simboliza la adaptación militar a este entorno extremo, menos 50 grados, mientras rompehielos nucleares como el 50 Latpovedy abren rutas para submarinos Borei armados con misiles nucleares. Las instalaciones, construidas sobre pilotes para evitar el deshielo del permafrost, albergan sistemas de guerra electrónica POL-21 para interferir satélites y drones, respondiendo a la creciente presencia de la OTAN en la región. Aunque el costo de mantenimiento es exorbitante, $25 millones estadounidenses anuales por base, el Kremlin prioriza este muro ártico como primera línea de disuasión nuclear y control geoeconómico global. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.